pone como fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que ya están conectados. Es un gusto que estén acompañándonos ya. Es lunes, 8 de la noche, día de discipulado, día de plan de vuelo. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Mazatlán. Mi nombre es Israel Chapa y se encuentra mi esposa aquí a un ladito que hoy me ayuda como siempre, ¿verdad? Y Dalia Castro. Saluda a los hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Bueno, hoy nos toca discipulado. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, déjenle bajo un poquito porque si no sí me voy a poner aquí a danzar. Luego me critican ahí en Twitter, luego me dicen, bájale un poco a la música, pastor. Perdónenme, pero es que la verdad yo soy de esas personas que me gusta el volumen muy alto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema, decía, que es álgido, que es muy importante, pero también desgraciadamente muy desconocido o muy manipulado en ciertas cosas. Vamos a hablar de guerra espiritual, pero recuerden que este es discipulado básico, entonces solo lo vamos a tocar de manera pues muy sencilla. Aunque tenemos enseñanzas ya más profundas al respecto, puedes buscarlas ahí en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa. Pero hoy lo tocamos a nivel básico. Hoy hablamos precisamente de lo que es la guerra espiritual. Así es que prepárate porque comenzamos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es la guerra espiritual? Recuerda que nuestro discipulado lo comenzamos normalmente con 3 preguntas. Solo las contestamos falso o verdadero. Hoy mira, ya está soplado el viento. Y a través de estas preguntas, pues ya vamos desarrollando ahí el tema en concreto. Así es que le voy a pedir a mi esposa que nos ayude, por favor, para introducir. Amén. ¿Falso o verdadero? ¿El diablo ataca al cristiano, recriminándole por sus pecados? Verdadero. ¿Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos? Verdadero. ¿Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo? Verdadero. Bueno, es que tengo aquí un disco de fondo de música hebrea, como se pueden dar cuenta, pero de repente como que lo vi muy country, ya dije, mi sombrero, pásenme mi sombrero. No, las botas no me gustan, pero bueno. Esa sí la dejamos de fondo. Gloria a Dios. Hay quien me dice y me sigue diciendo, pastor, podría editar los audios. Y créeme que aunque si son muy flagrantes los errores y los trato de evitar, pero normalmente me gusta dejar cuando son cuestiones de naturaleza humana, porque pues eso nos quita el mito de que los ministros somos gente ya terminada, ¿verdad? No, también como todos somos una obra de construcción y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Yo, como puedes darte cuenta, tengo un problema de dicción, hablo muy rápido. Cuando era más joven me tuvieron que dar ejercicios de lingüística ahí con un lápiz abajo de mi lengua, porque mi cerebro es muy rápido y a veces le gana a mi boca y entonces ya ando ahí atropellando las palabras. Pero bueno, vamos a nuestro tema, la guerra espiritual. A veces queremos ver este asunto de la guerra espiritual como que muy tipo Hollywood, ¿no? Muy tipo El Exorcista. ¿Cómo se llaman las que están de moda? Yo ya me sé muy viejas. El Aro o El Exorcismo de Emily Rose, o no sé. Y creemos que todas las cuestiones de ataque espiritual son de ese tipo, pero te sorprendería ver que hay muchas cuestiones en donde el diablo se mueve muy sutilmente, ataca a las personas, influye en las personas y en el peor de los casos, sí, efectivamente posee a las personas. Pero en cuanto a los cristianos, pues hay buenas noticias, ¿verdad? Porque la realidad es que más que un acto pues de conquista y de incursión a la fuerza sobre las personas, en realidad es más una guerra en donde pues te atacan pero tú puedes defenderte.
me gusta verlo más de esa manera porque así es como lo plantea la palabra de Dios. Efesios 6:12, por ejemplo, dice así. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Contra malicias espirituales, me gusta como dice esa versión. Yo tenía una sobrina que le decían la malicia. y le quedaba el apodo. Dejémoslo ahí, no voy a quemar a nadie en público. Pero bueno, según este versículo, la lucha no es en un sentido material, es lo que dice, porque luego la gente es ahí medio, no sé cómo, y no es contra carne ni sangre, y usan estos elementos, los sacan de contexto, cosa que no voy a repetir, sino lo que nos está dando a entender es que es una guerra más bien invisible, contra potestades que no son tangibles, por lo menos no materialmente, y que tienen pues cierto grado de autoridad. Eso es a lo que se refiere. Estos, fíjate que ahí, por ejemplo, cuando empieza todo este texto aquí en Efesios 6:12 y empieza a mencionar principados, la palabra que está ahí en griego y que me acuerdo de mis etimologías grecolatinas cuando estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Gracias a Dios soy politécnico en cuestión de carrera profesional. Cuando estudiaba, por ejemplo, letras en este sentido, ya sabes, siempre las etimologías grecolatinas pues le daban luz o le siguen dando luz a las palabras, los prefijos, y aquí se usa el prefijo arch, palabra griega arch, de donde viene archienemigo, archi requete recontra rica, cuando está el comercial de la catsup, ¿verdad? Y quiere decir principal en el sentido de orden. O sea, decir que alguien es el archimaestro, es el más alto en orden, en grado de jefe, ¿no? Cuando dice la Biblia aquí que estamos peleando contra principados, precisamente la palabra que está ahí es arch. Es decir, contra huestes, contra cuestiones espirituales de un orden elevado, que son normalmente jefes. ¿Por qué? Porque pues la instrucción de su señor, Satanás, pues, es hacernos la vida de cuadritos, ¿verdad? Él dice muchas cosas, no sabemos exactamente qué diga Satanás, ¿verdad? Pero sí hace algunas cosas de las cuales, por ejemplo, el apóstol Pedro nos previene en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 5, verso 8. Él quiere tener una acción específica hacia nosotros. ¿Cuál es? Sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! O sea que a los que no son sobrios los devora. Y sobrio en los dos sentidos de la palabra, ¿eh? Sobrio en el sentido de estar en cabal, de estar lúcido, de ser congruente, de ser honorable, de ser pues justo, en ese sentido de sobriedad, ¿verdad? De ser una persona seria, una persona hecha y derecha, pero también aprovechando por ahí a los que les gusta empinar el codo, pegarle al vidrio, decían en mi barrio, porque las botellas son de vidrio, o en pocas palabras, los que les gusta la bebida, pues aguas, porque en una de esas se los devora el diablo. Dice el apóstol Pedro que ante todos estos ataques de querernos devorar, destrozar, desmenuzar, a eso se refiere exactamente el sentido de lo que dice, nos da un consejo, nos dice lo siguiente en el verso consecutivo. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en nuestros hermanos que están en el mundo. Este asunto de que a veces ciertas traducciones de la Biblia lo traducen como resistir, hay quien lo toma de otra manera, y por ejemplo yo he escuchado gente que dice, no, pues si yo tengo a Cristo puedo entrar en un bar y resistir y no tomar una sola gota de alcohol. Ese es un error. Cuando la palabra es traducida al español, el original ahí en griego dice antist, que quiere decir oponerse o contradecir. El cristiano entonces debe
de oponerse a todas las actitudes que el diablo está instándonos a hacer, a contradecir todos los pensamientos y los dardos con los que nos ataca. Ya no puedo más, necesito un desahogo, una copita no le hace daño a nadie, una vez al año no hace daño. Pues total, si grito y digo groserías, pues es para desestresarme, y mentiras de ese tipo, en cuestiones sin fin de las actitudes que pueden ocurrir de acuerdo a las circunstancias. ¿Quién es nuestro enemigo entonces? Bueno, algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas vestido de negro o rojo con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de una manera muy distinta. Tanto que la gente pues está esperando algo feo, algo horrible. Las mismas películas abonan a eso, pero la verdad es que el pecado no es feo. El pecado es llamativo, es deleitoso, es tentador, si no nadie lo agarraría. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que dice el libro del profeta Ezequiel refiriéndose a Satanás, el capítulo 28, versos 14 y 15. A ver, léenoslo, por favor. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios anduviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¡Wow! Era perfecto. Querubín, estás hablando del rango angélico más alto, los que están en presencia de Dios en todo momento, o por lo menos casi en todo momento. ¡Wow! Entonces, tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Por tanto, una manifestación ya así horrible, horrenda, que te causa escalofríos, ya estás hablando de una deformación de su estado original. Y a lo mejor así están, pero no te van a tentar con esa imagen. No te van a tentar con ese concepto, te van a tentar con algo placentero, con algo llamativo. Él tiene muchas tácticas. Satanás usa diferentes tácticas según la persona, según la situación. Hay quien los tienta con dinero, con la belleza, con los vicios, con la soberbia, hasta con la falsa humildad. Hay quien se escuda detrás de la humildad. Hay quien se escuda detrás de los comentarios agrios y el sarcasmo, con una careta de violencia hacia la sociedad, tratando de ocultar su propia baja autoestima. O sea, depende de qué persona. En algunos casos trabaja de forma abierta, por ejemplo, las prácticas de ocultismo como brujería, magia, etcétera. Y no hablo de la prestidigitación, que ese es el acto donde los que hoy llamamos magos, pero son prestidigitadores en realidad, que hacen trucos con las manos y todo esto, pues nos entretiene. Hablo de magia en realidad, por ejemplo el vudú, el culto wicca, que hoy se ha puesto mucho de moda, etcétera, etcétera. Pero en otros casos utiliza tácticas más disimuladas. Y mientras más conozcamos cuáles son las formas en que nos ataca, mejor va a ser nuestra resistencia a él. Y no quiere decir que me voy a poner a estudiar ocultismo, sino tengo que saber qué es lo que usa, no necesariamente la metodología de cómo lo usa. Por ejemplo, Deuteronomio 18, verso 10 al 12 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera de estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Wow, adivinación, hechicería, magia, consultar con los muertos o espíritus. No solo es pecado, es abominación. Ya estás hablando de palabras mayores. Adivinación es predecir el futuro o descubrir cosas ocultas por medio de agoreros o inclusive de objetos, runas, cartas, café, etcétera. Adivinos, a veces los llamamos psíquicos, ¿verdad? En últimos tiempos.
usan prácticas como el horóscopo, déjate hago tu carta astral. Están encubiertos. A veces dicen inclusive poder leerte la mente, ahí están los hipnotistas, a veces también. Hay que tener mucho cuidado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice que tienen algún tipo de comportamiento que sobresale de estas personas que se dedican a engañar y a inducirnos al camino de Satanás. ¿Cómo dice segunda a los Tesalonicenses 2:9? Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. A veces estas personas tienen cierto rango de poder, hacen señales y prodigios, pero que no son reales. ¿Cuántas veces aquí en México hemos visto? Se hacen amarres, brujo de Catemaco, hasta pintado en las bardas. Sí. Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, intimidarlas, engañarlas, haciéndoles creer que él es invencible o que les puede conceder inclusive favores. Tenemos una costumbre ya, aprovechando que vienen las posadas, ¿verdad? En donde se rompen piñatas, y aunque en realidad esta es una práctica prehispánica, el culto a romper la piñata específicamente de estrella de 7 picos ya fue una cuestión introducida por el catolicismo, en donde decía, según ellos, que estas puntas representan a cada uno de los 7 pecados capitales y que la piñata representaba ahí al diablo, pero que si tú la rompes te da bendiciones. ¿Cuándo vas a ver al diablo dándote bendiciones por darle unos guamazos? Todavía que me dijeran, bueno, porque en la antigüedad solo rompían ollas de barro, sin siquiera adornarnos, con los frutos de los árboles, como se hacía. Digo, para que no digan, ay, no, es que el pastor ya le tiró las piñatas. Mira, si quieres rompe piñata, pero no la rompas de 7 puntas, y no celebres posadas. En los cumpleaños es una buena ocasión, ¿verdad?, para romper una piñata. Es más, tienes ganas de hacer algo en tu casa, cómprate una piñata, saca estrés, ¿no? Cómprate una olla, llénala de harina, jitomates y zapotes, y no le digas a nadie, y vas a ver que te vas a reír de lo lindo cuando todo se viene por la fruta. Ya, deja de dar ideas tú, ¿ya ves, esposa? No, ya regresando y hablando en serio, el diablo es muy engañoso. Eso de que nos va a dar bendiciones o que... yo conozco gente que inclusive ha ido a limpias y cosas así, y dice, no, es que es de Dios, porque antes de que me pasaran la rama, dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, sí, cómo no, como si ya eso fuera... Hay que tener mucho cuidado. Juan 8:44 nos dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil engañar a un cristiano que no lee Biblia. Por eso es medular leer la palabra de Dios todos los días, orar todos los días. Recuerda que estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Repito, la batalla se gana en la mente, no trayendo agua bendita, no abriendo la Biblia en el Salmo 91, que muchos dicen, ay, es que es el Salmo de la cobertura del poder. Sí, pero si no lo lees no tiene ningún efecto, solo son letras de una imprenta en papel. ¿Estamos? Cristo dice algo sumamente importante en Juan 8:32, y dijo él que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Pues la única manera de conocer realmente la verdad es a través de Jesús. Él dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. No olvidemos que muchos dicen ser enviados de Jesús y tal vez son enviados del diablo. Hay que poner mucha atención, no solo a lo que dicen, sino a lo que hacen. Porque el mismo Satanás, como dice segunda carta a los Corintios 11, 14 y 15, se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Las religiones, las filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena. Increíble, ¿no?
con atractivas personalidades, presentan un plan alternativo que parece ser el verdadero y engañan a la gente mezclando verdad con error. Apocalipsis 12:10, en su segunda parte, menciona otra táctica que tiene Satanás. ¿Cuál es? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. A ver, a todos los que les gusta estar de acusones, están copiando el perfil del diablo. Wow. Constantemente acusa a los hermanos siempre que puede. Hay muchos creyentes que después de confesar su pecado, y hemos hablado que confesar es a Dios, no a una persona, porque recuerden que la palabra confesar viene del griego homolege, que quiere decir reconocer y declarar, pero se refiere en todo momento a Dios, no a ningún ser humano. Nosotros los ministros, por ejemplo, yo como pastor solo doy consejería, aconsejo, pero en realidad con quien se tiene que poner a cuentas la gente es con Dios, no conmigo. Yo no soy intermediario de nada, no soy intercesor de nadie, solo puedo orar por la gente, pero pues también las personas deben de orar, y ellos son los que tienen que arrepentirse y cambiar y modificar sus situaciones. Juan 1:19 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, si dice ahí que hay una promesa que Él perdona los pecados, si son reconocidos, si son declarados a Él, si es uno manifiesto en arrepentimiento, ¿por qué será que muchas personas, aún después de hacer este acto de confesar, se sienten todavía culpables? ¿Tú por qué crees que sea? Porque, como decía, una de las preguntas que el enemigo siempre está tratando de acusarnos y usa nuestros pecados del pasado para estarnos atacando la mente, para decirnos: no, el Señor no te ha perdonado, sigue siendo el mismo, mira que el pecado que hiciste fue demasiado grande, ¿cómo Dios te va a perdonar? Etcétera, etcétera. Entonces siempre está ahí atormentando, ¿no? Hay otros que pues no quedan conformes y dicen: ¿a poco con eso ya? Y casi como están acostumbrados a la religión tradicional, quieren que les impongan un castigo, una penitencia. Por eso hay tanta gente que se va de rodillas y hace un sinnúmero de cosas, porque consideran que a través de un sacrificio personal pueden ser perdonados. Cuando el perdón, cuando es de corazón emitido a Dios, en automático el Señor lo toma, ¿verdad? Pero tiene que ser verdaderamente con el propósito de no volverlo a cometer. Decía yo que el problema es que muchos se rehúsan a recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo, no merecido, pero al fin regalo. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está un refrán mexicano que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y aquí muchos se duermen en sus delitos y pecados y dejan que la corriente los arrastre. ¿Cuántas veces los amigos te han llevado a cometer actos que a lo mejor ni siquiera considerabas ser capaz? La situación, la circunstancia, te dejas arrastrar. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el que gobierna las tinieblas, nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y desde luego que produce placer al principio, pero después yo te aviso, cuando te pasen la factura va a estar lo bueno. Muchas veces por curiosidad o por ignorancia, las personas se meten en situaciones muy peligrosas. A veces cometen actos involucrándose en prácticas prohibidas. Voy a leer una lista y no es como para acusarte, sino para que reflexiones, y si has incurrido en alguna de estas faltas, pues yo te recomiendo ponerte a cuentas con Dios, no importando si fue hoy o fue hace 10 años o hace 20, porque
hay que estar a cuentas. Tal vez consultaste con un brujo o curandero. Ojo, porque también hay quien, por ejemplo, quien soba, quien cura. Por ejemplo, a los niños aquí en México se acostumbra mucho de que los truenan cuando están enfermos del estómago, así le dicen. Pero es una especie de sobada donde les toman el pellejo del espinazo, por no tener otra mejor acepción que decir. Y los soban y los truenan para que cualquier cosa que tengan pegado en su estomaguito pues se suelte, ¿ok? Pero hay gente que antes de hacer eso reza o le pasa del huevo, otra cosa. Tienes que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo ir con un quiropráctico que con un curandero. Aguas, tienes que analizar bien todo, con quién vas. A lo mejor has buscado contacto con los muertos, a lo mejor te gusta leer tu horóscopo todavía, consultar al adivino. Hay quien ha hecho inclusive pacto con Satanás o con la muerte. Hay quien usa amuletos, aún conociendo de Cristo, para tener según poderes especiales. Hay a quien le fascinan las películas satánicas. Pero de verdad, hay quien dice practicar la magia blanca. No, toma, ponte este cuarzo para que absorba las malas vibras. No hay magia blanca o negra, igual es abominación. Hay quien practica en ritos creyendo que son de parte de Dios. Hay iglesias espiritualistas donde se siente un medium y dice hablar de parte del ángel Gabriel, pero luego no, que es Miguel, y luego no, que es el mismísimo Espíritu Santo, o inclusive llegan a blasfemar diciendo que hablan de parte del Señor Jesús, o cosas parecidas. Ten cuidado. Y otras prácticas. Tú necesitas orar a Dios renunciando a toda participación pasada en estas prácticas, porque de otra manera ahí lo sigues trayendo en tu morralito. Ten cuidado. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda a tu pastor o a un hermano que tenga más tiempo que tú en el evangelio, que te ayude a orar, que te ayude a interceder, que te ayudemos más o menos, porque el que lo tienes que decir eres tú. Pues cómo eslabonar un sentido lógico de lo que vas a decir en tu oración. Por último, vamos a hablar de la confianza que debe tener todo creyente. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Los despojó de la autoridad que tenían a través de su sacrificio en la cruz. La primera de Juan 4:4 nos dice algo que nos debe de infundir confianza en esta lucha del día a día, porque todos los días estás bajo ataque, por si no lo habías notado. ¿Qué dice primera de Juan 4:4? Hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, creo que no tiene ningún problema para entenderse. Y nuevamente, resistir al diablo no es estar de necio, sino oponerse a lo que él nos infunde a hacer y contradecir lo que él asegura que es. Por último, segunda a los Corintios 10, del 3 al 5, nos dice que hay victoria en Cristo, pero para tenerla tenemos que tener todo pensamiento sometido a Jesús. Porque cuando tú le das cabida a cualquier otro pensamiento que no provenga de Dios, mira, te lo firmo, vas a caer tarde que temprano. Si te basas en tu lógica, si te basas en lo que tú sientes, en lo que tú consideras justo o injusto, ya te equivocaste y te va a agarrar por ahí. Así es que, amigos, hermanos, tengan cuidado. No tiene que hablarte alguien con una voz así de eco o en otro idioma,
o tener manifestaciones de superfuerza, o de telequinesis, o bueno, de tantas cosas que Hollywood nos vende en las películas, para que alguien esté teniendo problemas con espíritus inmundos. Ya esos casos son extremos, donde ya las manifestaciones son terribles. Sí las hay, pero tienen que cumplir un proceso de señales para saber que son de esa procedencia, de la cual, como dije al principio, no hablaré en esta ocasión. ¿Quieres saber más? Ahí tenemos un apartado de las guerras espirituales en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, todo con mayúscula. Pues así terminamos hoy. ¿Qué podrías abonar al respecto ya para terminar? Pues nada más sería recordarles a las personas que nos escuchan y nos van a escuchar más adelante, es que cuando nos acerquemos al Señor confesando nuestros pecados sinceramente de todo corazón, Él nos escucha y Él nos perdona. Entonces no permitamos que el enemigo, ¿sí?, venga a acusarnos, porque ya el hecho de que Dios mismo nos perdone ya es una gran victoria y es un escudo contra el enemigo, ¿no? Amén, amén, desde luego que sí. Y pues realmente recuerda que esta lucha es de todos los días. No porque no te sientas bajo ataque, no quiere decir que lo estés. Así es que, pues, ten cuidado, por favor. Pon atención a lo que ocurre a tu alrededor, porque el diablo en algún momento te puede prender. Y como le dijo Jesús a la mujer pecadora, ve y no peques más. Ve y no peques más. ¿Qué es lo que quieres encender? Wow, Alexa, no te metas. Es que aquí de repente Alexa se metió. Bueno, wow, es que los aparatos no tienen palabra de honor y de repente hacen lo que les pega la gana. Mira, ya el diablo aquí está queriendo meterse, pero le recordamos su lugar y está vencido. Amén. Bueno, pasen excelente noche, feliz inicio de semana, que tengan verdaderamente crecimiento y madurez, porque de seguro el Señor los guarda y los protege siempre y cuando sometamos nuestros pensamientos a la orden de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, descansen. Por nuestra parte solo nos resta decir Shalom. Dios los bendiga. Let it run.